Y siempre es un enorme placer y privilegio hablar con alguien que ha pasado en el mundo de la política, yo diría, por todas las batallas, porque también ha estado en casi todas las carteras y puestos de responsabilidad, porque puede hablar tanto de lo que es el fragor de la contienda electoral, como lo que significa la provincia de Buenos Aires, lo que significan los temas de seguridad, lo que significa la geopolítica, porque ha detentado justamente, bueno, sus cargos en todas estas carteras y más. Me refiero al doctor Carlos Rucauf. Rucauf, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. A ver, vamos a iniciar como alguien diría por el principio, porque hace rato que no hablamos y quiero preguntarle en primer término si a usted también le sorprendió lo que fueron los resultados de estas pasos y sobre todo la performance de Javier Milei. Me sorprendió solo parcialmente, porque yo tenía claro, lo hemos hablado en su programa, que había una actitud de la juventud de acercarse a lo que Milei planteaba. Yo siento que hoy en la Argentina hay una nueva grieta, nosotros somos un país de grietas, una grieta generacional. Los jóvenes están muy entusiasmados con el proyecto de Javier Milei, que lo sienten revolucionario. Sus padres y sus abuelos tienen más dudas porque, bueno, han transitado por muchos momentos de la vida, pero los jóvenes están tan angustiados por la situación económica, social y de seguridad que no ven nada que les atraiga en lo que Milei llama la casta. Y sabe que es absolutamente cierto, cuando uno mira las elecciones, el 54% del padrón es menor de 40 años, pero también tuvo una muy buena performance entre aquellos de 40 a 50 años en términos de la elección. Eh, Esto es un fenómeno seguramente argentino, pero también es un fenómeno global. Y la pregunta que le quiero formular es, bueno, vamos hacia el 22 de octubre. ¿Qué está viendo respecto de lo que será la contienda que viene? Depende muchísimo de lo que pase con Patricia Bullrich. Si Patricia Bullrich y su candidato a ministro de Economía logran penetrar en el electorado que no votó a Milei, porque yo digo, el que votó a Milei se queda con Milei, Ujú. pero arriba del 30% que obtuvo Milei hay un trecho largo para recorrer, que hoy obviamente lo está recorriendo casi en soledad Milei, porque enfrente está hasta ahora solamente el oficialismo, que es un desastre. Pero si Patricia Bullrich y su ministro de Economía pueden penetrar en los dos temas centrales, que son economía y seguridad, podría ocurrir entonces que lleguen Patricia Bullrich y Javier Milei a segunda vuelta. En la situación que está hoy, la realidad, pero bueno, faltan 2 meses, Milei está ganando en primera vuelta. Milei está ganando en primera vuelta. No es el primero que nos dice esto, doctor Rukauf, y parecería, yo no soy experto en política y en comunicación, pero esto de apuntarle todos los dardos a Milei lo tienen en el centro de la escena permanentemente, en lugar de, bueno, plantear cuáles son las virtudes que tiene el modelo que pretende, en este caso, Patricia Bullrich o incluso el oficialismo, ¿no? Es como que lo siguen subiendo en la medida en que lo único que tienen para plantear es una crítica a lo que Milei está diciendo, ¿no? Bueno, este es el viejo teorema que siempre sostenía Carlos Menem, ¿no? Que al que se le pega es al que va primero, y eso es un error, porque cada piedra que le tiran a Milei es que va formando una especie de pedestal arriba del que se suma, del que se sube, porque él en el espacio que lo votó, decían en la época del pasado, cuando estaba más de moda, que hay candidatos que son de teflón, que lo que le tirás le resbala. Acá el tema central es que nos tienen que seducir a los argentinos, fundamentalmente Patricia Bullrich y Melconian, o una gran parte del electorado va a seguir con Milei, y
este tema que usted decía de los de más de 40 o 50 años, es porque también se da un fenómeno inverso al tradicional en la sociedad argentina, que también lo he visto en otras sociedades. Antes los padres guiaban a sus hijos sobre cómo votar. Mm. Hoy los hijos guían a sus padres sobre cómo votar, porque los padres en general tienen la sensación de una corresponsabilidad en el drama que vivimos por haber votado mal en el pasado. Uno de los slogans de campaña por las redes sociales más exitosos de Milei fue: lleva a tu abuela a votar. Y esto yo lo vi, esto ocurrió. Nietos diciéndole a las abuelas: abuelas, ¿qué vas a hacer? Y no tengo ganas de ir a votar, vení, vení, ayúdame a mí para que gane mi ley. Mm. Y muchas abuelas fueron con sus nietos a votar lo que sentían los jóvenes o sienten los jóvenes, que es una esperanza. ¿Por qué yo digo que si Patricia Bullrich no crece, Milei gana en primera vuelta? No por un esquema irracional o emocional, por un esquema matemático, porque con tantos argentinos y argentinas que no van a votar, 35% entre voto nulo, anulado y ausentismo, con 10 millones de votos, usted llega al 45%, Ujú. porque cambia el factor sobre el cual se divide, porque ya no son los 41 millones de argentinos, sino que son muchísimos menos. Ujú. Entonces, ante esa realidad matemática y el hecho de que muchas veces en Argentina se vota al que se siente que va primero, le está configurando un panorama muy favorable a Milei, que ha producido además otro fenómeno interesantísimo, que es que Milei, luego del rush mediático posterior a las PASO, es como que se guardó y lanzó a sus colaboradores al campo de juego. Habilidad parece tener el hombre, por lo menos en lo que hace a este nivel de comunicación tan efectivo. Claro, no tiene la mochila de ninguno de los que están ahí y mencionó el oficialismo, lo vamos a dejar un minuto para trabajar sobre eso en un instante más, pero habló de Carlos Menem y usted fue parte. Hay también una suerte de reivindicación con Milei, también funcionarios de esa época que están acercándose. ¿Cómo ves esta reivindicación y algunos dicen neo-menemismo que aparece con Milei? Milei ha sido sumamente astuto porque mientras otros hacían antiperonismo, él hizo solamente antikirchnerismo. Y a partir de eso se dirigió a un electorado que recuerda lo que fue el gobierno de Carlos Menem: 7 años de 1% de inflación cada año. Esto, en cuanto usted lo recuerda, se convierte en una hoja de ruta deseada por todos. 7 años de inflación al 1% anual, en esa época no lo tenía ni ningún país europeo. Ujú. Entonces, a mí me parece que ha sido también en esto inteligente, sin perjuicio de que evidentemente hay hombres que trabajaron con Carlos Menem, que están cerca de él, y de hecho tiene como candidato a primer diputado nacional en La Rioja a un Menem, a Martín Menem, el sobrino de Carlos Menem, un joven brillante que va a hacer una gran elección en la provincia de La Rioja y que además se va a convertir en un diputado nacional clave. Épocas particulares en las que vive la Argentina. Usted sabe que una cosa, dicen, es sin guitarra y otra es con guitarra, porque ganar la elección, muy bien, pasaremos el 22 de octubre, veremos si en primera vuelta o hay balotage. Si Milei está en el balotage, me parece que tiene muchas chances. Pero digo, más allá de cómo termina la elección, después viene gobernar. ¿Tendrá Milei la capacidad, siendo una hiperminoría en el Senado y con todo lo que requiere la Argentina para poder gobernar? En principio él no va a tener número ni siquiera para tener un tercio de las cámaras, lo cual lo pone a tiro de juicio político de sus rivales. Ujú. Pero eso es la hipótesis que hoy vemos. Después hay que ver qué corrimientos se producen en la Argentina. Eh, yo
me he cansado de ver en el pasado gente que despotricaba contra un candidato y luego que ganó fue corriendo a ayudarlo. Usted dice que el triunfo electoral siempre atrae a algunos cuantos que están interesados en estar cerca. Sí, además el propio hecho de la defensa de determinados intereses provoca corrimientos cuando hay alguien nuevo que ocupa el sillón de Rivadavia, porque el presidente en la Argentina tiene mucho poder. Nos hemos olvidado porque tenemos un mamarracho en la Casa de Gobierno, pero todos los presidentes tienen mucho poder. Yo recuerdo que Néstor Kirchner llegó con el 23% de los votos, Ujú. sin poder parlamentario ninguno, con un rival socio en la provincia de Buenos Aires que tenía el aparato que era Dualde, y en un año borró todo, se quedó con todas las bancas del peronismo en el Parlamento y fundó una nueva dinastía Mm. que absorbió una parte central del peronismo y se convirtió en este kirchnerismo que hoy estamos todos padeciendo. Y en un momento también de profundísima crisis del país, digamos, las crisis también generan este tipo de realidades cambiantes, pero casi dijo, sin decir, no le dio ninguna chance al oficialismo, encabezado obviamente por el ministro de Economía y candidato Sergio Massa. ¿Cómo ve lo que está pasando dentro del oficialismo? En el oficialismo hay una fuga por ahora silenciosa de la candidatura de Massa, porque ningún gobernador y ningún intendente está dispuesto a cargar un muerto en su mochila. Sí, los gobernadores van a defender en esta elección a sus diputados nacionales y en los casos donde se elige senador, a los senadores nacionales, porque son su instrumento de combate en el Parlamento para obtener lo que necesita su provincia del poder central. Así que ahí va a haber una batalla que no hubo en las PASO porque no era necesaria. Y también en el caso de los intendentes van a defender su candidatura y sus concejales. De ahí para arriba, en el caso de provincia de Buenos Aires, van a tratar de defender a Kicillof y nada más. ¿Cómo se hace para gobernar el país con tres signos políticos, por decirlo así, que puedan estar en distintos gobiernos? La provincia, lo voy a poner así, como bastión de el residual del kirchnerismo, sobre todo de Cristina Kirchner, la nación tal vez con Milei y la ciudad con el PRO. ¿Es factible? Sí, es difícil, sin duda que es difícil, pero factible es. Todo depende del éxito. El éxito atrae y la derrota aleja. Si las cosas andan mucho mejor, el apoyo será importante al presidente y la posibilidad de lograr resultados que hoy no se ven claros. Es mucho más sencillo si ganara Patricia Bullrich, claro, porque ella ya tiene el bloque de diputados y senadores para hacer votar sus leyes y tiene obviamente una estructura de gabinete que le van a sobrar candidatos a ministro. Mm. Eh, el tema es si enamora o no la proyección del dúo que ahora han formado Patricia Bullrich y Melconian, como para llegar a quitarle la posibilidad de triunfo en primera vuelta a Milei y que haya una segunda vuelta entre Patricia Bullrich y Milei. Esto es probable, pero todavía no lo sabemos. Lo que está claro es que eh, Sergio Massa viene cayendo como un piano del tercer piso. Mm. Usted tiene muy buena memoria, seguro va a poder recordarnos. ¿Hubo alguna elección desde la aparición del peronismo en el cual el peronismo no haya estado disputando, digamos, de alguna manera el poder? Usted dijo si hay una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich, obviamente el peronismo no estaría, por lo menos la expresión hoy del oficialismo. ¿Hay algún antecedente? No, pero no va a estar el Partido Justicialista. Eso de que no está el peronismo, yo tengo mis dudas. Mm. Yo creo que el peronismo está claramente en Juntos por el Cambio y también está cerca de Milei. Son
diversas expresiones del peronismo. El peronismo fue alguna vez calificado como un movimiento atrapa-todos. Ahora el justicialismo es una estructura partidaria que atrapan pocos, pero ha habido una dispersión. ¿Quién puede negar el peronismo de Pichetto? ¿Quién puede negar el peronismo de Cristian Ritondo? ¿Quién puede negar la historia peronista de Patricia Bullrich, más allá de sus cambios? ¿Quién puede negar que han sido hombres del peronismo los que acompañaron a Carlos Menem en el mejor gobierno de la historia democrática argentina? Y esos están muchos con Javier Milei. Estamos hablando, sí, seguramente, de una crisis insólita para este conglomerado de peronistas, comunistas y radicales que es el kirchnerismo. Ahí está el último candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moró. Ahí está Ricardo Alfonsín, el hijo del extraordinario líder del radicalismo. Ahí está Carlos Heller del Partido Comunista. El gobernador de la provincia de Buenos Aires viene del marxismo. Así que ese conglomerado de izquierda con peronismo secuestrado va llegando a su fin. Usted quiere decir, como tantas veces, ¿no?, que todos son peronistas, pero hay una expresión extraña ahí. Ahora, ¿son aplicables todavía las categorías, ya que tomamos esto de peronista, antiperonista, derecha, izquierda? Me da la impresión, también incluso por los votantes que uno mira, donde todas esas categorías ideológicas en parte, pragmáticas en otro aspecto, han quedado fuera de lo que es lo que la gente realmente tiene en la cabeza. ¿Es así? Se ha achicado esos espacios, pero no han desaparecido. Fíjese la vigencia estratégica de Cristina Kirchner en su espacio y de Mauricio Macri en el suyo. Decía André Malraux que los viejos generales no se mueren, se disuelven en el tiempo. Mm. Eh, Hoy el planteo de Macri, insinuado, pero claramente en su cabeza, es que haya post elecciones un acuerdo entre el PRO y Milei, y eso reconfiguraría absolutamente ese panorama, porque obviamente hay algo que en lo que coinciden Macri y Milei, que es dejar afuera al radicalismo. Entonces, ese radicalismo que, en mi opinión, está cometiendo el error de retasear el esfuerzo eh, hacia Patricia Bullrich, puede pasarse 4 años caminando por el desierto con una anchoa en la mano. Mm. ¿Será el viento de cola otra vez el que saque a la Argentina de esta crisis, sobre todo profundamente económica? Digo, porque claro, nadie puede dejar de recordar que Néstor Kirchner con ese 22% tuvo ese viento de cola que le trajo, bueno, los commodities por las nubes y la posibilidad de que mejorando la economía hizo política. Y parecería que los indicadores dicen que, aunque estamos hoy en el subsuelo del subsuelo, en el 2024, con algo más o menos de suerte, la economía otra vez podría despegar porque están todas las condiciones dadas. ¿Le parece que esto es así? Esto es así y además las condiciones políticas internacionales pueden favorecer mucho tanto a Patricia Bullrich como a Javier Milei, habida cuenta que ellos dos han hecho el enfoque correcto de en política exterior estar cerca de Estados Unidos y de Israel y lejos de las dictaduras colectivistas. Porque ustedes recuerden que un año después de que asuma el nuevo presidente o la nueva presidenta en la República Argentina, habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos, la potencia clave para un país como la Argentina, y todo indica que será un gobierno republicano el que suplante a la administración Biden. Si esto fuera así, eh, no solamente habría un cambio por la relación commodities con mercado internacional, sino un cambio con respecto a la potencia vinculada a nuestro continente que encuentra en el Brasil de Lula una piedra en el zapato
y que una Argentina que esté alineada con los Estados Unidos va a ser muy bien vista y en consecuencia le va a ayudar a la Argentina a este viento de cola al que usted con tanta inteligencia se refiere. Ve, y usted con tanta inteligencia me lleva a lo que sabía que venía, que es justamente la geopolítica y la política internacional, sobre todo con esto de, bueno, Brasil tratando de captar, vamos a decir así, a la Argentina, es su socio más importante en términos de la región, Lula que tiene un proyecto personal y geopolítico, incorporando a la Argentina a los BRICS. Y esto ha traído, bueno, ya las respuestas, como muy bien usted dice, tanto de Bullrich como Milei. Pero ¿cómo ve este intento de este club que no es menor? La Argentina, ¿cómo tiene que jugar este partido? Bueno, yo diría como Groucho Marx, no quiero estar en un club que me acepte. Entrar a los BRICS en este momento, junto a los socios que acaban de incorporar, es un error estratégico. ¿Por qué? Porque primero nosotros no tenemos que ir con Irán a ninguna parte. No solamente es una dictadura sangrienta, es una dictadura que oprime a su pueblo, es cómplice de la Rusia invasora de Ucrania, es cómplice de el armamento que se está desplegando en Venezuela con los drones que ayudan a Rusia en su invasión a Ucrania, es pieza clave en el movimiento de China en Medio Oriente, sino que además tiene con nosotros una deuda de sangre que nunca se ha pagado. En segundo lugar, otros socios que se incorporan tienen una dura actitud respecto a los derechos humanos y en este mundo del siglo XXI, donde hay una guerra fría entre las democracias y las dictaduras, aunque las dictaduras sean capitalistas en esta época, no más socialistas, llevan todavía el sello de comunista, pero son muy capitalistas, capitalismo de Estado. Igual es una guerra fría en la que Argentina tiene que intentar eludir su presencia. Negociar con todos, ser socio de las democracias, es el camino lógico para los argentinos y para sus gobiernos. Yo justo quería preguntarle de esto porque hay quien dice, no, pero no pasa nada, nosotros tenemos que negociar y estar con todos y por qué no incorporarnos a los BRICS que tienen, bueno, van a tener, si todos se unen, cerca del 30% del PBI del mundo y la población. ¿Se paga en términos políticos e incluso económicos afiliarse a un bloque? Mire, no tiene ningún sentido porque no es un bloque económico, no es una zona de libre comercio, ni siquiera obviamente es un mercado que pueda compartir cosas. Es un club político. Es lo que está armando China para enfrentar a Estados Unidos y Europa durante este siglo. Eh, no hay que estar ahí. Hay que negociar, claro. ¿Por qué no vas a venderle y comprarle a cualquier país? ¿O acaso el principal aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, que es Israel, no tiene como primer socio comercial a la República Popular China? Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Las alianzas políticas no son recomendables con esos países. Bien, la última y como siempre, tan claro. ¿Es optimista en relación a nuestro futuro más o menos inmediato? Porque claro, Milei viene diciendo, creo que con un criterio sensato, que necesitamos 35 años, 45 años para reincorporarnos a ser esa gran potencia que la Argentina fue y que podría ser. ¿Tiene usted esperanza de que las cosas van a mejorar sustancialmente y pronto? Yo creo que sí, mucho más pronto de lo que dice mi ley, en materia económica y social y en materia de seguridad, si se hace lo que se tiene que hacer. Claro está, no va a ser de un día para otro. Yo escucho, inclusive con los taxistas, que son casi un termómetro de la sociedad, que hay un cambio de gobierno y todo mejora instantáneamente. No, va a tardar seguramente muchos meses, por lo menos 18 meses, en encolumnarse un poco las variables económicas. Va a tener que tener quien gobierne
una firmeza muy grande frente al crimen organizado, el incremento del narcotráfico en la Argentina y sus consecuencias está a la vista, y también hay que tener muy en cuenta que estamos atravesando una época económica muy cercana a la hiperinflación. Me gustaría terminar recordando, porque la mayoría de la gente lo ha olvidado porque no ha vivido, los viejos recordamos eso, aunque los libros de historia estén, a veces no se miran, que en 1989, 1 de enero de 1989, un dólar eran 17 australes. En 1991, 2 años después, un dólar eran 10.000 australes. Falta mucho por recorrer. ¿Dolarizar sí o dolarizar no? Ah, bueno, eso sería para otro reportaje. Si quiere lo hacemos un día porque tiene mucho que analizarse desde todo punto de vista. No es para una respuesta por sí o por no, sería irresponsable de mi parte, pero creo que el mejor ejemplo de experiencia de estabilización económica fue la convertibilidad con el gobierno que compartimos con Carlos Menem. Doctor Rucauf, como siempre, un enorme placer y gracias por darnos estos minutos. Mucho para escuchar. Ojalá lo convoquen aquellos que quieren en esta Argentina pensar en un futuro mejor, porque la experiencia vivida es fundamental. Y como dije, usted pasó por todas las batallas en todos los campos, política exterior, política interior, gobernación. No le faltó un lugar para recorrer, con lo cual ojalá alguna vez capitalicemos la experiencia de muchos que la Argentina han hecho y que saben de qué se trata. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a usted. El doctor Carlos Rucao fue pasando aquí por Pensando las Noticias.